Hi, teacher. Hello, how are you, Adriana? Very well, thanks. And you? I'm doing okay, thank you. Hello, Katrina. Hello, Marcela. Hello, Jennifer. Hello, Steve. Hello, Melanie. Hello, Karen. Hello, Esteban. Hello, teacher. Hello, everybody. How are you doing? Hello, everyone. How are you doing today? Hi, teacher. Hello. Hi, guys. Hi, teacher. Hello, everyone. How are you doing today? Okay, guys. So let's take it from where we were yesterday, okay? Okay, so as you probably remember, yesterday we listened to a conversation in which they use this expression a lot. Might have, right? Might have. So that is very useful. That is very useful to remember. So remember this. What is the meaning of? You already told me, but anyway, for everyone, what is the meaning of might? What is the meaning of might? What is the meaning of might? Podría. Podría. That's right. Podría. And what is the meaning of may? What is the meaning of may? M-A-Y. Podría. Podría también. It's also podría. And what is the meaning of could? Podría. Podría. So all of those mean podría, or translate to Spanish as podría. Now, may and might are practically the same. I mean, the meaning is practically the same. There is no real difference. With could, there is a slight difference in use sometimes. Con could hay una ligera diferencia de uso. El could, para empezar, a veces, si tengo niveles de seguridad, might, may son lo mismo, no es un podría, simplemente como que tal vez así sea. It just may happen or not. It might happen or not. Could es un poquito más seguro, es podría, pero es un poco más, se siente como más probable, ¿sí? Could. So that is a little difference there is. All of them translate as podría still to Spanish, but probably could is a little bit more likely, más probable, than may or might. And also, in many cases, could indicates capacity, while may and might just indicates randomness. May y might solo indican que algo es al azar, que puede o no puede pasar, podría o no podría pasar. Could, en cambio, es podría en el sentido de capacidad. Let me give you an example. He might come to the party. Él podría venir a la fiesta. Simplemente no sabemos. Tal vez venga, tal vez no. Podría ser que venga. ¿Sí? He might come to the party, o también he may come to the party. ¿Ok? Ahora, si yo, let's suppose, I don't know, let's suppose a friend of mine has to take an English exam. Okay? Let's suppose a friend of mine has to take an English test. And he tells me, you know what? You could help me. You're an English teacher, so you could help me. Tú podrías ayudarme porque eres profesor de inglés. Ese could implica un poquito más, es el podría, pero en el sentido de estar en capacidad. Tal vez no lo haga, pero podría porque soy profesor de inglés. Do you get it? En cambio, con may y might también solo es podría, pero en ese caso solamente indicando que tal vez pase, tal vez no, que es al azar. ¿Sí? For example, it might rain today. It may rain today. Tal vez llueva hoy. Podría llover hoy. Okay? So that is the thing. That is the thing. Do you get it? Yes. Yes. All right, very good, very good. So now, after might, in this case, we have this word, have. Now, you know that have is tener, but also haber. So now, as you told me yesterday, this is working as haber, right? What might have been. Would you tell me again what is the meaning of this sentence? You already told me yesterday, but please repeat it. How do you say this one in Spanish? What might have been? Lo que podría haber sido. Lo que podría haber sido. Perfecto. Yes. Lo que podría haber sido. En español también solemos usar mucho lo que pudo haber sido y el significado es casi el mismo, ¿no? Pero en inglés siempre suele usarse con el podría. All right, very good. So what might have been. Lo que pudo, lo que podría haber sido. And yes, after have, what is the form of the verb
after have? Past participle. Participle. Past participle. Participle. That's right. Very good. It's a past participle. Now, I want to just give you a quick reminder of a little bit of the usage of verbs that can be helpful, not just for this, but for many things when you are speaking in English and writing in English, of course. Okay, so let me just share a word screen with you. Just a second. Okay, good. So remember this little rule. Remember this little rule. I think it's going to be very helpful. Very helpful. After modal verbs, the next verb is always in the base form. So would you remind me, what are some modal verbs? What are the modal verbs in English? I mean, what are the examples? Would you give me some examples of modal verbs? Should, could. Should, could, would. That's right. The classical, right? Should, could, would. Very good pronunciation, by the way. Should, could, would. If could is a modal verb, also can. Yeah. What else? Sorry. Will. Will. That's right. To express the future. So, and remember, would and will don't really have a translation into Spanish, right? They are the endings, the terminations in verbs in Spanish. Would es la terminación ría, como veíamos. Will es la terminación ra o re, ¿no es cierto? Depende del verbo, ¿no? Él vendrá, termina en RA. He will come. Yo iré, termina en RE. I will go. Ellos irán, son todas las terminaciones futuras que tenemos en español, en inglés es simplemente el will. Y el would, la terminación ría, ¿no? Mientras que should, could, si tienen su traducción. Should, debería, could, podría, ya lo sabemos, can, puede. What is another phrasal verb? What is another phrasal verb? Must. May, must. How to. How to. Yeah, that's right. Very good. Awesome. Yes. Okay, so there you have, I'm sorry, not phrasal verbs, modal verbs. Yes, very good, very good. So yeah, these are the ones that we have. And probably there's another one, shall, which is not as common as the others, but anyway, it's there. So remember one thing, after any of these modal verbs, you have to use another verb in the base form. So if you say, for example, I should went, is this correct? No. 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 What about this one then? I should gone. Is this correct? No. No. Nope. And that's the reason why Word is underlining these verbs, right? And what about I should go? Is this correct? Yes. Yes. So Yes. it doesn't underline it. That's right. So these two are wrong. These two are wrong, and this one is right. Okay. So don't forget it. The verb after any of these, memorize that, please. Okay. The verb that comes right after the modals is always in the base form. Okay. You have studied this in different parts, in different sections. When you studied the future with will, when you studied can, when you studied could, when you studied ought to, when you studied must. You have always studied that. But now keep it all in one place, and it's going to be easier for you to remember and helpful as well. Okay. So after modal verbs, the next verb is always in the base form. Okay, so don't forget that. Don't forget that. So this one is wrong. This one is wrong as well. And this one is right. This one is right. Okay, so that is the thing. That is the thing. Now, with that in mind, what about this? What is usually the form of the verb that comes after have? What is the verb form that comes after have? Let's suppose you need have and then another verb. What is usually the form of the verb that comes after have? Past participle. Yes, very good, very good. So for example, I don't know,
I have done this all my life. For example, what is the meaning of this? I have done this all my life. What is the meaning of this sentence? How do you say this one in Spanish? He hecho esto toda mi vida. Exactly, that's right, very good. He hecho esto toda mi vida. Very good. I have done this all my life. So take a look. After have, right? We have a base form. After have, we have a base form. So this is the case, right? Usually after have, we have a base form. The only exception is when you have to do something. Okay, so except when you have to do something. Excepto cuando hay que hacer algo. Por ejemplo, tengo que estudiar. How do you say that in English? Tengo que estudiar. I have to study. En este caso, en cambio, usamos el infinitivo completo, ¿no? Metemos un to y después la forma base. Esto sería el infinitive, el full infinitive, ¿no es cierto? This one is the full infinitive. Well, let me do something here. Let's change the color. To keep the colors that we were using purple for the participles, all right? Okay, let's do that. Let's do that. So this would be a participle. I'm sorry. This one is a participle, right? This one is a past simple. I was using green for the past simples, and this would be the base form. Just to remember that, right? Remember we were using those colors from the beginning. Okay, so I have done this all my life, but in this case I have to study. So this is the only case in which after have you use to and the infinitive. En español metemos un que ahí. Tengo que estudiar, tenemos que viajar, tengo que terminar esto antes de las 8, ¿no? Cuando se tiene que hacer algo, en esos son los únicos casos en los que have va con un verbo con to y en forma base. Por lo demás, típicamente, si tengo un verbo después de have, siempre es el participio. It's always the participle. So don't forget that. Ahora, con esta regla, con la regla de los modales y con la regla del have, si mezclamos, y esto es algo que ya hemos visto, ¿cómo diríamos, por ejemplo, esto que ustedes ya saben? This thing that you already know. No debería haber visto esa película. Let's suppose you saw a horror movie and you're a very you're not very strong against horror movies and you couldn't sleep for a week and you say no debería haber visto esa película. How do you say that in English to express a regret, for example? I shouldn't see that movie. I shouldn't see that. Ajá, noten una cosa. I shouldn't see that movie sería no debería ver esa película, ¿no? Es como que todavía puedo no hacerlo. Todavía tengo la opción, ¿sí? No debería ver esa película. Sale la nueva de, no sé, de Annabelle o alguna cosa y digo, yo muero de miedo y no puedo dormir. No debería ver esa película. Pero sí, como dijeron por ahí, ya vieron a Annabelle, ya la fregaron, ya no pueden dormirla toda la semana, si es que le tienen un poco de miedo a las películas de terror. Entonces, como dicen, no debería haber visto esa película. I shouldn't have. I shouldn't have seen that movie. That movie. Correct. Now, notice this. Here we have three verbs. Now, does this comply with the rules we have above? ¿Esto cumple las reglas que teníamos arriba si vemos esta frase de aquí? ¿Cuál es la forma del verbo después de un verbo modal? ¿Cómo debe ir un verbo después de un verbo modal? base form. The base form. L, pero aquí entonces tengo sin. Entonces, ¿está mal esta oración? No. No, ¿no es cierto? ¿Cuál es el verbo que está después del verbo modal en esta frase? Have. Have. And what is the form of have in this sentence? It is in the base form, so this is fine. What is the modal verb? What is the modal verb in this sentence? Should. Should. Should is the modal verb. I'm going to put the modal with red, okay, in red. Okay, sorry. So after a modal verb, you use the base form. What is the form of have in this case? Base.
Yes, that's right. It's the base form. Now, what is usually the form of the verb after have? If you have and another verb, what is the form of the verb that comes after have? Participle. Past participle. And what is the form of see in this case? Participle. Yes, Past that's right. participle. It's a participle. It's a past participle. So this is fine. Esto está bien. ¿Sí? Notan, está cumpliendo las dos reglas. Después de un verbo modal, como por ejemplo should, recuerden una vez más los verbos modales. Should, could, would, can, will, must, may, might, ought to, shall. Okay? And there are a few more, but that's enough for now, right? After a modal verb, the next verb after that one has to be in the base form, right? But after have, the next verb has to be in participle. Entonces, en este caso se están mezclando las dos reglas, pues, ¿no es cierto? El verbo que tengo después del modal es have. Y ese have está en su forma base. Entonces, estamos bien. Ahora, después de have, en este caso, tengo otro verbo más. Y el verbo que está después de have está en participio. Entonces, estamos bien. Do you get it? Yes, teacher. All right, very good, very good. Ahora, si es que quisiera decir, no debería haber visto. Esto es un regret, right? This is a regret. Ajá. Esto es un arrepentimiento. Ya vi la película, ya la regué, ya no voy a dormir una semana. No debería haber visto esa película, ¿no? Entonces, es un arrepentimiento. So, in this case, it's a regret. Pero si digo, no debería ver esa película, todavía me puedo salvar. Ahora, la película van a ponerla, pero yo sé que a mí me afectan esas películas, entonces mejor no veo. Todavía tengo el chance de dormir bien la semana si no veo la película, ¿sí? Entonces, no debería ver esa película. How do you say that one in English? I shouldn't watch that movie. Yeah, that's right. I shouldn't see or watch, that's right, that movie. Correct. Notice, what is the modal verb in this sentence? What is the modal? Shouldn't. That's right. Very good. Should. And what is the verb that comes after should or shouldn't? See and what? See See or watch. right? And what is the form of these verbs? Base. The base form, right? Form. Entonces, igual se está cumpliendo. Después del should, del shouldn't, del verbo modal que sea, el verbo debe ir en su forma base. Solo que coincide que aquí no tengo solo dos verbos en este ejemplo anterior, sino tengo tres, ¿no es cierto? Para expresar un arrepentimiento. Y en español igual, no debería haber visto. Tres verbos seguidos. En inglés pasa exactamente lo mismo. As I've said in previous classes, in previous lessons, an advantage that we have if we are Spanish speakers and we have to learn English is that although they are different, of course, they are very different languages in form in many ways, but they are also very similar. Structuralmente, estructuralmente, Spanish and English are not so different, you see? So we have the same tenses and in many cases for the same uses. Tenemos los mismos tiempos y con muchísima frecuencia para los mismos usos. So, 3 verbs in Spanish, 3 verbs in English. No debería haber visto. Y la forma es igual. Debería, should. Haber, have. Visto, participio. Visto, ¿no es cierto? Seen. La forma en español también es igual, ¿notan? Entonces pueden verle desde dos perspectivas. Como en español es un participio, en inglés también tiene que ser participio, ¿no es cierto? Pero si se van solo por el lado del inglés, la regla. Después de have, el verbo tiene que ser participio. All right? Generalmente, a menos que sea tener que hacer algo, ¿no es cierto? Y en ese caso el have no está actuando como haber, sino como tener, ¿no? All right, very good. So that is the thing. Y en el otro caso, I shouldn't see that movie. No debería ver. Ver es la forma base en español, ¿no es cierto? Y en inglés coincide que también es igual, ¿sí? Entonces, de hecho, tenemos esa similitud entre el inglés y el español y además la reglita igual se está cumpliendo en inglés después de un modal, el verbo en su forma base. All right? So don't forget that. Don't forget that. That's going to be very useful for you to remember. Okay? Now, let's take a look at examples as the ones we are checking out now. So we already studied this. Esto ya lo habíamos estudiado, expressing regrets with should have. But now, let's express possibilities. Expresemos posibilidades. Past possibilities.
posibilidades en pasado, ¿no es cierto? Now, take a look at this. Les voy a plantear lo siguiente. Él debe estar en su casa. Ahora, ya sé que el título es este, but what do you think about this one? Is this sentence, esta oración está expresando posibilidad, ¿no es cierto? Una posibilidad con bastante seguridad. Si digo debe estar en su casa, es como que estoy bastante seguro de que así debe ser, pero no puedo estar 100% seguro. Si estuviera 100% seguro, dijera, él está en su casa. Pero aquí estoy suponiendo. Past possibilities or suppositions, ¿ok? Suposiciones, posibilidades, ¿ok? Ahora, él debe estar en su casa. Es una suposición, ¿no es cierto? No tengo la seguridad completa. Tengo bastante seguridad porque digo debe estar, ¿sí? Si digo él podría estar en su casa, eso es menos seguro. Pero si digo, claro, él debe estar en su casa, es como que estoy bastante seguro de que así es, pero no 100%. Si estuviera 100% seguro, dijera, él está en su casa, ¿no es cierto? Si lo sé. Si digo, claro, este rato le llamo, él está en su casa. En cambio, si solo estoy suponiendo, pero tengo bastante la seguridad de que así es, porque yo sé, claro, a esta hora el de ley está en su casa. Él debe estar en su casa, ¿no es cierto? Ahora, esta suposición, is this supposition in the present tense? Is this present or past? Present. 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 Él debe estar en su casa. Es una suposición, pero para el presente, ¿no es cierto? Él debe estar en su casa. And how do you say this one in English? How would you say this one in English? He must be at home. Yes, he must be at home. O simplemente he must be home también podría ser, ¿no? También podría ser he must be in his house, pero eso es menos frecuente. Home está muy bien. He must be at home. Great. Very good. Now, notice something. What is the modal verb in this sentence? What is the modal verb in this sentence? Must. That's right, correct. Must is the modal verb. And what is the form of the verb after the modal verb? Base. Base form. Base form. Awesome. Very good. It is the base form. So the rule applies. The rule applies. But notice that this one would be a present supposition. Es una suposición, pero a presente. Él debe estar en su casa. Hagamos otra igual a presente. Ellos deben estar cansados. Ellos deben estar cansados. Let's suppose, I don't know, they traveled the whole day. They traveled for the whole day. They took a bus. They took a bus from Quito to Cuenca, and they just arrived a moment ago. So, casi les digo yo. But you tell me, ¿cómo dirían esto en inglés? Ellos deben estar cansados. They must They be must They be must be tired. They must be tired. That's right. So again, is this a present supposition or a past supposition? Present supposition. present. Yes, present supposition. Right? Now, let's do this. Digamos que cojamos él debe estar en su casa. Pero pensemos que ayer fuimos a la casa de él, ¿no es cierto? Timbramos a la puerta y él no atendió. ¿Cómo podríamos decir en español, ¿no es cierto? ¿Cuál sería una suposición que podríamos haber hecho, ¿no es cierto? Él debió haber Él salido. debía haber estado. Puede en su ser, casa. exacto. Él debió haber estado, él debía haber estado. Exacto. Ajá. Correcto. Y muy bien lo que dijeron por ahí. Debía haber estado, ¿no es cierto? Es a pasado. Haber estado. Y sorpresa, sorpresa, en inglés va a ser igualito. All right? In English, we're going to have the same thing. He must have been home. Él debió haber estado en casa, pero por algún motivo no contestó a la puerta, ¿no? He must have been home. Él debió haber estado en casa. Ahora, noten una cuestión. Must no se conjuga.
must no tiene pasados, presentes o futuros, es el mismo siempre. All right? So keep that in mind. Actually, with modal verbs, el único verbo modal que podríamos decir que tiene pasado es el can, que se hace could, ¿no? Y además, could tiene los dos significados. Es como pasado de can y también es del podría, ¿no? Entonces, I could podría ser yo pude en pasado, pero también podría ser yo podría como posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es un pequeño paréntesis. Pero en general, los verbos modales no tienen, todos los otros verbos modales no tienen conjugación temporal, ¿no es cierto? All right? Will es solo futuro, pues, ¿no es cierto? So that is the thing. Okay, so now, él debió haber estado en casa. Entonces, noten, debe o debió no cambia. Igual sigue siendo en inglés, must. Pero debió haber estado en casa. Entonces, ¿cómo decimos el haber estado? He must. Have been. Yes, that's right. Have been home. What is the form of have in this case? What is the form of the verb? Base form. Base form. That's right. It is the base form. And what is the form of the verb after have? Past Participle. Past participle. Past participle. And como la mayoría de participios acaban en ado, ido en español, pues aquí también, been, estado, sido o estado, ¿no es cierto? I'm sorry, I'm about to sneeze. No. Yes. No. Sorry. Sorry for that. All right. Now, Bless must you. have been, thank you very much. Thank you. Sorry. So, he must have been home. Él debió haber estado en casa. He must have been home, right? Now, an advantage of having classes like this is that if I sneeze, I'm not going to pass it on to any of you. There is nothing that can be passed on. No hay nada que se pueda contagiar in this way, right? So that's a good thing. Anyway, so he must have been home. Él debió haber estado en casa. All right, very good. So this is a past supposition. This would be a past supposition. Estoy suponiendo algo, pero que pasó, que debió pasar, mejor dicho, ¿no? Que debió haber pasado, que debió haber ocurrido. La misma de antes, pero digamos que no estamos hablando de hoy, sino de hace unos días. Oye, ¿sabes qué? Hablé con Jenny, con Andrea y con Juan, pero les noté bastante desanimados, como que no querían participar en el proyecto. Y alguien más me dice, oye, es que ese día, digamos que fue el martes pasado, ese día ellos llegaban recién de un viaje de Quito. Debieron haber estado cansados, ¿no? Debieron estar cansados o debieron haber estado cansados ese día, el martes. Entonces, ellos debieron haber estado cansados. Por eso no estaban animados, ¿sí? Porque debieron haber estado cansados. How do you say this one in English? You translate it into English. They must have been tired. That's right. They must have been tired. Again, now, is this, again, a present or a past supposition? Past. It Past is a supposition. yes, that's right. Supposition. Oh, I'm sorry. What am I doing there? There we go. So, and I'm missing something there. I forgot about a word. What word did I forget here? Must. Yes, must. Si solamente digo they have been tired, eso sería ellos han estado cansados, ¿no? Sería un presente perfecto. Ellos han estado cansados estos días, pero lo que quería decir ellos debieron haber estado cansados. They must have been tired. So again, been is a participle. Have is in the base form because it is after a modal verb, and the modal verb is must. But don't forget that must doesn't have a past. Questions? Teacher, y no le entiendo bien por qué no se pone, o sea, el should. En este caso, ¿por qué no usar should? Ajá. Ya. Sí. Ya, hay fundamentalmente es por esta diferencia básica, ¿no? Deber es must y debería es should, ¿no? Entonces, si analizamos esto de aquí, él debió, esto no es el pasado de debería, sino es el pasado de
deber, ¿no? Él debió haber estado, ¿sí? Entonces, es esa la razón por la que en este caso no estamos usando el should, sino el must. Should tiene una sola traducción al español y es el debería, ¿sí? Should solamente puede traducirse como debería. Por ejemplo, cuando expresábamos es un solo- arrepentimientos. Exacto. Como cuando expresábamos Ya. arrepentimientos, ¿no? Yo no debería haber visto esa película. Entonces, should es solamente debería. Pero en cambio, sí, el must es toda la conjugación de deber. Yo debo, tú debes, nosotros debemos, ellos deben, debo, debes, debemos, y también los pasados. Debí, debió, debieron, todo eso en inglés es must. Buena pregunta, buena pregunta. Ya, teacher. Good one, good one. Gracias. You're welcome. Okay, so that is the thing. For example, por ejemplo, si yo digo, debí haber estado ahí. Ahora, noten una cosa. Sí, la pregunta de Andrés era súper buena porque en español a veces sí podemos darle dos connotaciones a esto, ¿sí? A veces, digamos que tengo estas dos. Debería haber estado ahí. Digamos que estoy hablando de mí. Y qué sé yo, pues por ejemplo fue, no sé, fue el funeral de una prima mía y no fui, ¿sí? Y luego me arrepiento de no haber ido, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento preciso sería esto, debería haber estado ahí. Pero en español a veces también uso el debía haber estado ahí casi como sinónimo de la frase de abajo, ¿no? Y esto es lo que me puede causar un poquito de confusión. Sin embargo, el debía haber estado ahí, lo voy a copiar y pegar, también puede tener otro significado. Digamos que me preguntan, y yo no me acuerdo bien, ¿sí? Oye, ¿estuviste en el almacén hace 3 meses? Yo digo, chuta, no, oye, no me acuerdo. Pero debía haber estado ahí, pues si yo trabajo de lunes a viernes. Claro, ahí debía haber estado. En ese caso, no estoy planteando arrepentimiento, sino estoy expresando su posición. Entonces, notan, en español es como que esta misma frase puede tener dos significados. El debería haber estado ahí, de ley esto es arrepentimiento. This is a regret, ¿no es cierto? Esto de ley es arrepentimiento. Pero el debía haber estado ahí podría entenderse como arrepentimiento mismo, como regret, o podría entenderse también como suposición, depende del contexto, depende de la situación, ¿sí? It could also be a supposition, right? Entonces, noten nuevamente, debería haber estado ahí. Ay, sabes que fue el funeral de mi prima y no me fui, pero yo debería haber estado ahí, ¿sí? Es como que me arrepiento de no haber ido, es como que debió ser mi obligación, ¿no es cierto? Y no lo hice. O, ay, claro, debería haber estudiado inglés cuando estaba en el colegio, debería haber estudiado más, o lo que sea. Entonces, debería haber estudiado, es más como un arrepentimiento, ¿no? De que no lo hice, pero debería haberlo hecho. Ahora, nuevamente, insisto, si en vez de usar debería, utilizo en español debí, a ese debí se le puede entender de dos maneras. Debí haber estudiado inglés, podría entenderse igual como arrepentimiento, igual que el debería, pero también, digamos que perdí la memoria y digo, yo debía haber estudiado inglés, no sé por qué no lo recuerdo, ¿sí? Entonces, también puede ser como una suposición. Un ejemplo más práctico, el que les ponía antes. Oye, pero yo sí debía haber estado ahí, ¿sí? Tal vez no me acuerdo muy bien si estuve o no, pero yo creo que debía haber estado ahí. Estoy suponiendo que sí estuve, ¿me comprenden? Entonces, sí, ese debí, debieron, podría entenderse según el contexto de dos maneras en español. Ya les voy a ahora plantear en inglés, pero hasta aquí estamos claros, ¿sí se comprende? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, very good. Ahora, noten una cosa. Si le quiero traducir, traduzcamos ahora estos de aquí. Let's translate them. Let's translate them. ¿Cómo le tradujeran a este, al de más abajo? Debería haber estado ahí. How do you say that in English? I should have been here. Yes, I should have been. Solo una correccioncita. There, ¿no? I should have been, but very good. I should have been there. Correcto. That's right. Very good. Entonces, el debería haber estado ahí sería, let me move this here. Debería haber estado ahí. I should have been there. ¿Ok? Ahora, pongamos como suposición. Debí haber estado ahí. ¿Cómo tradujeran este al inglés? No como suposición, perdón, como arrepentimiento mismo, as a regret.
Any idea? Not sure? Not sure? Debí. No, espere. Maybe I must have Claro, been. es un poco complicado en este caso, pero les voy a dar una manito, ¿sí? La cuestión es que, como estoy expresando arrepentimiento, en realidad, en español no tengo digamos, en inglés no tengo la doble opción de entender esta frase, ¿no? A veces pasa al revés, en cambio. A veces en inglés tengo una frase que en español, una misma frase en inglés que puede entenderse de dos maneras y en español no lo tengo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el presente continuo, ¿se acuerdan? I am having dinner, eso podría ser estoy cenando, pero también puede ser a futuro, voy a cenar. En español, en cambio, son dos frases. Aquí, en cambio, me está pasando al revés. La misma frase en español no tiene traducción precisa, ¿no es cierto? O sea, si quiero decir, debí haber estado ahí, pero indicando que es un arrepentimiento, mi única opción es la misma que está abajo. I should have been there. En inglés, la única forma para expresar el arrepentimiento es con el debería, no con el debí, ¿sí? Entonces, si es que lo que estoy expresando es arrepentimiento, sería lo mismo que la de abajo. I should have been there. No le puedo traducir literal en otras palabras, ¿sí? Tiene que ser con should para expresar arrepentimiento. Pero si es que es la suposición, oye, yo debí haber estado ahí. Yo creo que estuve ahí. Yo debí haber estado ahí, ¿sí? Si es que es la suposición, ¿cómo tradujeran esta al español? How do you translate this one? Into English. How do you translate it to English? I must I must have been there. Yes, that's right. I must have been there. Very good. So that is the thing, that is the thing. Pero sí, una muy buena acotación la que hacía Andrés, porque esto claro que se presta para confusión, porque si lo pensamos un poco, claro, el debería no tiene lío, el debería es, o sea, bueno, si le uso debería para presente es un consejo, deberías ver esa película, pero si es para expresar un arrepentimiento, diablos, debería haberme ido a Francia cuando tuve el chance, ¿no? Igual sigue siendo debería solamente me sirve, si es que hablo como debería hacia pasado, debería solo me sirve para expresar arrepentimientos, ¿no? Pero el debí, el deber, pero en pasado, me sirve para las dos cosas en español, tanto para arrepentimiento como para suposición. En inglés no. En inglés para arrepentimiento solamente should y para suposición solamente must. ¿Sí? Sabemos que además, si hablamos en presente, y esto es algo que ustedes ya han estudiado montones en ciclos pasados, pero should es en presente para consejo y must en presente para obligación. Por ejemplo, you should read that book. Deberías leer ese libro. ¿Pero qué significa you must read that book? Debes leer. Debes leer ese libro. Y en ese caso ya no es tanto una sugerencia, ya no es tanto un consejo, ya es más bien una obligación. Oye, debes leer ese libro porque es necesario para que pases el ciclo o alguna cosa así, ¿no es cierto? ¿Sí? O el profesor les dice, deben leer la página 28 para mañana, etcétera, ¿no? Eso hablando a presente, ¿no es cierto? Should, consejos, debería, must, obligaciones, debe. Pero si hablamos hacia pasado, que es lo que estamos haciendo ahora, should, arrepentimientos. I should have studied, debí haber estudiado. Noten, dije debí, me salió natural, pero debería haber estudiado. Should hacia pasado, should have para arrepentimientos. Y must have hacia pasado solamente para suposiciones, para suponer qué es lo que debió pasar. ¿Ok? Do you understand? Yes. All right, very good. Yes, teacher. Let's do a little bit more of this. Like, for example, let's express regret. Expresemos un arrepentimiento aquí. Digamos que, voy a poner esta frase. Debí haber o debiste haber, pongamos. Debiste haber, no pongamos estado ahí otra vez. Debiste haber ayudado a tu mamá. Debiste haber ayudado a tu mamá. Ahora, noten una cosa. Esta misma frase en español puede tener dos connotaciones. Esta frase podría ser una suposición. Pero tú debiste haber ayudado a tu mamá si estabas ahí. De ley lo hiciste.
¿no? O sea, yo supongo con mucha seguridad que lo hiciste. Pero también el debiste haber ayudado a tu mamá es como para expresar algo de lo que te deberías arrepentir, ¿no es cierto? Debiste haber ayudado a tu mamá, ¿no es cierto? Entonces, así no sé en cabeza mía, pero estoy expresando un arrepentimiento. Estoy poniendo el arrepentimiento en ti. Entonces, en español tiene las dos posibilidades, ¿sí? Ahora, traduzcámosles al inglés. La una como suposición, supposition, and the other one as a regret. Y la otra como arrepentimiento. Let's translate the two. First as a supposition. You must You must have helped your mom. Yes, that's right. Your mom. You must have helped your mom. ¿Sí? Pequeño paréntesis. Mom. Si es inglés estadounidense, if it is American English, you spell it like this. If it is British English, you spell it like this. ¿Ok? Solo pequeña cosita, all right? Mom. Pero la pronunciación es prácticamente la misma. Y nunca se escribe con A. ¿Sí? All right, very good. So mom, American, mom. Pronunciation is the same, British, ¿ok? Pequeña cosita. All right, now, very good. You must have helped your mom. Ahora, digamos que es, pero como expresando que deberías arrepentirte de que no lo hiciste. Debiste haber ayudado a tu mamá. Qué horror que no lo hiciste. ¿Cómo sería esto en inglés? You should have You should have helped your mom. That's right. You should have helped your mom or mom. Muy bien. Ahora, este de aquí, además de poder decirse en español como debiste haber ayudado a tu mamá, ¿de qué otra manera podría decirlo en español mismo? Deberías haber ayudado. Correcto, ¿sí? Y noten que en español tengo la doble opción para el arrepentimiento, digamos. Debiste haber ayudado a tu mamá o deberías haber ayudado a tu mamá, es lo mismo, ¿sí? Pero para la suposición, en español solo puedo usar el debiste. Oye, pero tú estabas ahí, debiste haberle ayudado a tu mamá, ¿sí o no? ¿No es cierto? De ley lo hiciste, sí. Yo creo que sí lo hiciste, debiste haberle ayudado a tu mamá. Entonces, para suponer, en inglés, solamente vamos a poder usar el must, ¿ok? That is the thing. That is the thing. So try not to. I know that what Andrés brought into the table, lo que sacó a colación Andrés, what he brought up was actually very, very important and useful. It was a very important doubt. So thanks, Andrés, for that. Thank you for your question because this can help clarify this thing for the whole class. All right. So that is the thing. That is the thing. Now. Let's go back to the book for a moment. Let's go back to the book for a moment. We already listened to this conversation yesterday, but let's take a look at it again. Let me just go back to the books for a second. Sorry there. Okay, there we go. There we are. So let's go back to this conversation for a second. And well, we already saw the conversation yesterday. Let's take a look at some of the sentences that were in that conversation. Remember what is the meaning of this one? He must have fallen asleep. What is the meaning of that? Él debió haber caído muerto. No tanto como muerto, un poquito menos. dormido. Yes, that's right. Yes, that's right. Pero estaba muy cansado. Very good, very good. Yes, good. That's right. Entonces, literalmente, claro, él debió haber caído dormido, ¿no? Así es como en inglés decíamos, quedarse dormido. ¿Se acuerdan? How do you say quedarse dormido in English? Asleep. Fall asleep. That's right. Fall asleep. How do you say in English enamorarse? fall in love. Fall in love. Literalmente Fall sería in como love. caer en el amor. Ahí mismo van y caen, ¿no es cierto? Right? Literalmente sería. Tiene sentido, ¿no? Right? Entonces también quedarse dormido. Me caigo dormido, ¿no es cierto? Es quedarse dormido en inglés, fall asleep. All right, very good. So he must have fallen asleep. Now say this one more time. Let's say it in Spanish. How do you say he must have fallen asleep in Spanish?
Se quedó dormido. Cayó dormido. Él, exacto. Más que se quedó dormido, que eso sería como que de ley pasó, recuerden que aquí estamos suponiendo. Entonces, ¿cómo sería en español? He must have fallen asleep. Él debía Haber haberse quedado quedado dormido. Sí, él debió haberse quedado dormido. Oye, no contesta el Andrés, ¿qué será? No, no el Andrés que tiene recursos, solo se me ocurre el nombre, ¿no? No, no contesta el Jason. Jason doesn't answer. Jason doesn't answer his phone. No contesta Jason. ¿Qué pasaría? Debió haberse quedado dormido. ¿Sí? He must have fallen asleep. Ahora, note una cosa. Sí es verdad también que en nuestro medio, en Cuenca, por ejemplo, suena como que demasiado formal esta estructura, ¿no? Debió haberse quedado dormido, ¿sí? Aquí diríamos algo como, se ha de haber quedado dormido para indicar su posición, sería lo típico en nuestro medio, ¿no? Pero en el español existe esta estructura, él debió haberse quedado dormido, seguramente la deben haber escuchado en películas, posiblemente la han leído también, entonces es una estructura que existe en el español y en otros países sí se usa más, en España se usa más, ¿sí? Debió haberse quedado dormido, ¿no es cierto? Entonces en otros lados sí se usa más, pero en inglés también es esa la que usamos, ¿no? He must have fallen asleep. En español, como digo, suena tal vez en español de nuestro medio, in our medium, in our context, it sounds a little bit too formal, but in English, it's day to day. It's very, very casual, okay? So he must have fallen asleep. Now, what is the meaning of this? He must not have heard the doorbell. Well, first of all, what is the meaning of the doorbell? What is the doorbell? Timbre. Timbre, that's right. Literalmente la campana de la puerta, ¿no? Pero por ende, el timbre, correcto. Ajá. So, el timbre. And what is the meaning of this? He must not have heard the doorbell. Él no debió haber escuchado. Claro, él no debió haber escuchado el timbre, ¿no? Noten, en Cuenca diríamos, no ha de haber oído el timbre. Or something like that, right? But no debió haber oído el timbre, ¿no es cierto? Supongo. Uh-huh. I was ringing at his door and he never came out. Well, probably he must not have heard the doorbell. No debió haber escuchado, por eso no salió. That's right. So, and notice what it says here. It's almost certain. It's almost certain or certain in British English, okay? It's almost certain. What is the meaning of this? It's almost certain. What is that in Spanish? Casi certero. Es casi certero, es casi seguro. Correcto, es casi seguro, ¿no? Entonces, porque es casi seguro, ¿qué palabra de las que tenemos aquí es la que me determina que es casi seguro? Must. That's right. Exactamente. En otros contextos, must es obligación. Igualito que en español. Debes hacer esto. You must do this. Es obligación. Pero ellos ya deben haber terminado. Ellos deben estar aquí. En ese caso es suposición, pero es una suposición casi segura, ¿no? Claro, y yo digo, a lo mejor están aquí. No es lo mismo que decir ellos deben estar aquí. ¿Sí? Entonces, noten eso. Tanto en español como en inglés, el deber me sirve para obligación, pero también me sirve para una suposición cuando es casi seguro. ¿Sí? Do you understand? Tanto en inglés como en español. Now, let's take a look at what we have here on the right. Esta es una estructura. Perdón, veamos una más que tenemos abajo. It's not possible. It's not possible. Para este caso es muy típico cuando algo en cambio no es posible o es casi seguro que no es posible, mejor dicho. Igual estoy suponiendo, pero con mucha seguridad negativa. Estoy casi seguro de que no debe haber pasado de alguna manera. Es muy típico incluso usar el couldn't. He couldn't have forgotten about it. What is the meaning of this? How do you say this one in Spanish? He couldn't, notice that it is very literal. Notan que es bastante literal aquí la traducción. But how do you say this one in Spanish? He couldn't have forgotten about it. Él no pudo haberse olvidado sobre esto. Exacto, él no pudo haberse olvidado sobre esto, ¿no? O no, más fácil todavía, no pudo haberlo olvidado, ¿no? He couldn't have forgotten about it. Let's suppose it was his graduation day. Era su investidura. Se estaba graduando de la U y no asoma a la investidura. He couldn't have forgotten about it. No pudo haberse olvidado. De ley le secuestraron o está enfermo o tuvo un accidente. Something terrible must have happened, but he couldn't have forgotten about it. No pudo haberse olvidado si era el grado de él hoy día, ¿no es cierto?
O se olvidó de la boda. Bueno, tal vez se fue de mega juerga en la despedida de soltero. But he couldn't have forgotten about it. No pudo haberlo olvidado, ¿no es cierto? Right? So this is also very useful. But notice, for the negative, it's very common to use this one. Ahora, nothing. Aquí tengo dos negativos. He must not have heard the doorbell, or he couldn't have forgotten about it. But there is like a difference between the two. Notice this? Nothing. Él no debe haber oído la puerta, ¿sí? Eso es como seguridad de algo que no hizo, ¿no es cierto? Pero aquí, he couldn't have forgotten about it, es como la seguridad de que no pudo no haberlo hecho. Más bien, es al revés, ¿no es cierto? ¿Notan un poco la diferencia? He must not have remembered. Él no debió acordarse. He couldn't have forgotten. Él no pudo haberse olvidado. All right? So keep that in mind. Keep that in mind. ¿Cómo dirían ustedes en inglés? Yo no pude haber hecho eso. No pude haber hecho eso. Les acusan a ustedes de algo de hace 10 años, de hace full. Y ustedes no se acuerdan bien de qué pasó ese día, pero de lo que les acusan, de haberse robado algo o algo, así ustedes no se acuerden bien ese día, pero ustedes dicen, yo no pude haber hecho eso. Yo no pude haber hecho eso. How would you say that in English? No pude haber hecho eso. I couldn't have done it. Yes, perfect. I couldn't have done it or done that. Very good. I couldn't have done. Perfect. Done because it's a participle after have. Very good. Hecho. Very good. Yes. Great. Great. Ahora, entonces, aquí tenemos que es casi seguro. Aquí tenemos, está puesto como no es posible. Yo más bien, si yo hubiese escrito el libro, yo hubiese puesto como es muy poco posible. ¿Sí? All right. Now, ahora, en estas que tenemos aquí a la derecha, es posible, pero no sabemos, no es tan seguro. Podría ser tal vez un 50-50, ¿sí? He may have gone out. What is the meaning of this? He may have gone out. Él pudo haber salido. Él pudo haber o él podría haber salido. Esto quiere decir, si hubiese dicho he must have gone out, sería él debió haber salido, es casi de ley. Pero he may have gone out, él podría haber salido. Entonces es un tal vez sí, tal vez no. Y el might, he might have gone out. What is that in Spanish? It's the same, es lo mismo, because may and might are pretty much the same, okay? El may y el might son prácticamente lo mismo, okay? May and might are practically the same. Now, he may or he might not have had time to call us. How do you say this one in Spanish? Can you translate the second one to Spanish? Él no debió tener tiempo para llamarnos. Tiempo Sí, para exacto. llamarnos. Ajá. O podría no haber tenido tiempo para llamarnos, que de hecho va muy por el mismo sentido, ¿no es cierto? Correcto. Entonces noten, haber tenido, esto también recordarán, si tengo haber tenido, no solo en esto que estamos estudiando, sino en general, el primero, el haber sería have, y el tenido, como es participio, es had, ¿ok? Recuerden que es have, had, had. No, el pasado simple y el participio de have es had. En este caso es un participio, tenido, pues, ¿no? Entonces, por eso had. Y a veces nos confundimos porque son have y had, son lo mismo. Pero este have es el haber, el segundo had es el tener, pero en forma participia, tenido, ¿no es cierto? All right, very good. Entonces, él podría no haber tenido tiempo de llamarnos, ¿no? Es solo una posibilidad. No digo que de ley fue así, no debió tener tiempo de llamarnos, sino pudo no haber tenido tiempo de llamarnos, tal vez no tuvo tiempo de llamarnos, ¿no? Podría no haber tenido tiempo de llamarnos, si me pongo literal. All right, very good. And what is the meaning of this? He could have had an emergency. What is that? How do you say that one in Spanish? Exactly. El pudo o podría, en realidad cualquiera de los dos diría bien, ¿no? El pudo o podría haber tenido una emergencia. Very good. Awesome. Very good. Good job, guys. Now that I think you understand this a little bit more, let's let's listen to the conversation again in these last minutes that we have. So we already heard the conversation yesterday, but let's listen to it one more time, okay? Now that you
understand this a little bit more. Remember this. Recuerden que might o may es sobre todo para una suposición, pero en la que no tengo mucha seguridad. ¿Sí? Tal vez sí, tal vez no. Must es algo que estoy suponiendo, pero con harta seguridad. Estoy 80, 90% seguro de que así fue. ¿Sí? All right, so let's listen again. Unit 13. What might have been? Can you hear the audio? Yes, teacher. Thank you. Page 86. Exercise 2. Conversation. He might have gone out. Part A. Listen and practice. Didn't Tyler ask us to come at 7:30? Yes, and it's almost 8 o'clock now. Why don't we ring the bell again? He must not have heard it. So, he must not have heard it. No debe haberle escuchado, ¿no es cierto? That's impossible. We've been ringing the bell for more than 10 minutes. He must have fallen asleep. Debió haberse quedado dormido. Por eso no contesta, ¿no? You know Tyler has been working so hard on his new project. Or he might have forgotten about our dinner and just gone out. O a lo mejor se olvidó, ¿no? Podría haberse olvidado de la cena. No, he couldn't have forgotten. No podría haberse olvidado. I just talked to him about it this morning. Besides, the lights are on. He could have had an emergency. O podría haber tenido una emergencia. Pudo haber tenido una emergencia, ¿no? He might not have had time to call us. Podría no haber tenido tiempo de llamarnos. He might not have had time to call us. Yeah, maybe. I'll call him and find out. And? He's not answering. Now I'm getting worried. All right. Good. Now, quickly, let's do this. Listen to the rest of the conversation. So what happened? All right. What happened with Tyler? What happened with Tyler? Let's listen. Page 86. Exercise 2. Part B. Listen to the rest of the conversation. What happened? Look, there's Tyler coming down the street. Hey, Tyler, what happened? You won't believe how stupid I was. I came outside to take the trash to the garbage can, and I locked myself out. Did you understand what happened? Did you understand what happened? Se quedó fuera de la casa. Sí, se quedó afuera de la casa, ¿no? Let's take a look at this. Just listen again. Tyler coming down the street. Hey, Tyler, what happened? ¿Qué pasó? You won't believe how stupid I was. No van a creer lo estúpido que fui. I came outside to take the trash to the garbage can. I came outside to take the trash to the garbage can. Como veíamos en una clase pasada y ustedes mismos me dijeron, distintas palabras para basura, ¿no? Trash, rubbish, garbage. So I came outside, salí, to take the trash, para llevar la basura, to the garbage can, al basurero, ¿no es cierto? And I locked myself out. And I locked myself out. Now, how do you say cerrar la puerta? And how do you say ponerle seguro a la puerta? How do you say cerrar la puerta? Close the door. Close the door. That's right. Pero ¿cómo se dice poner seguro, ponerle llave a algo? Lock the door. Lock the door. That's right. Very good. L-O-C-K. Lock. Lock. Entonces es ponerle seguro a algo. Right? Lock. So he locked himself out. Literalmente sería como decir se encerró afuera, ¿no? So he locked himself out, puso seguro en la puerta y se quedó afuera. Right? Okay, guys. So that's it for today. That's it for today. And we're gonna have a little bit of a homework, okay, for Monday, and I'll tell you about it after the class. Okay. So thank you very much for your attention today, and have a nice weekend. And see you Monday. Thank you, teacher. See you on Monday. You're welcome, guys. Thank you for your attention. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Thank you, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Have a nice weekend.